La desaparición de Izuku había comenzado como algo insignificante en la mente de Bakugou Katsuki. Al principio, no le prestó mucha atención. Era solo el nerd. Deku era débil, inútil, y siempre se interponía donde no debía. En su lógica infantil, Izuku lo había provocado, se merecía lo que le pasaba. En su mente infantil, todo tenía sentido. Izuku era débil, no tenía un don, y había osado desafiar su lugar en la jerarquía natural que la sociedad les enseñaba. Así que, en un inicio, cuando se enteró de que el nerd no iba a la escuela, lo ignoró. Era algo pasajero, seguramente Izuku volvería, como siempre lo hacía, a pesar de todo. Cuando los rumores de su desaparición se esparcieron por la escuela, Bakugou se encogió de hombros. El escritorio de Izuku seguía vacío, su silla sin moverse, y el ambiente en el salón cambió. Algunos niños hacían bromas crueles, insinuando que Izuku se había ido porque no podía soportar ser un inútil sin Kyok. Bakugou no los detuvo, pero tampoco rió con ellos. Solo bajaba la mirada, sintiendo un peso extraño en el pecho, algo molesto que no lograba identificar. Día tras día, esa ausencia empezó a molestarle. En clase, no podía ignorar el espacio vacío junto a la ventana donde antes se sentaba Izuku. Ese escritorio vacío parecía una espina que no podía arrancarse. Al principio lo ignoró, luego intentó distraerse con otras cosas. Pero, en las noches, cuando estaba solo, ese hueco en el aula le pesaba. El tiempo pasó. Semanas. En casa, su madre hablaba constantemente con la tía Inko por teléfono. Su tono era suave, algo que Bakugou no solía escuchar en Mitsuki. Cuando pasaban las llamadas, veía cómo su madre suspiraba, sus hombros caían, y murmuraba. Esa pobre mujer. Bakugou no entendía el impacto real hasta que la tía Inko, a quien siempre había visto como una segunda madre, comenzó a cambiar. Cuando la visitaba con su madre, veía cómo el brillo en sus ojos desaparecía poco a poco. Inko estaba más delgada, sus ropas más desgastadas, y sus sonrisas, cuando aparecían, eran forzadas. Mitsuki, su propia madre, solía discutir menos con Inko y más bien intentaba apoyarla como podía. La atmósfera se sentía más pesada, cargada de una tristeza que Katsuki no podía ignorar. Un día, cuando bajaba las escaleras de su casa, escuchó a su madre y a la tía Inko hablando en la sala. Mitsuki trataba de consolarla, pero Inko lloraba desesperada. Lo declararon muerto, Mitsuki, mi bebé. ¿Cómo puedo aceptar esto? No puedo. Inko sollozaba. Su voz estaba rota, llena de dolor. Bakugou se detuvo en seco. No quería interrumpir, así que retrocedió un par de escalones. Pero no pudo evitar escuchar. ¿Muerto? La palabra resonó en su mente como un eco, hundiéndose en su estómago como una piedra. Hasta ese momento, la ausencia de Izuku había sido algo que simplemente estaba allí, algo incómodo, pero no real. Pero ahora, Izuku estaba muerto. El corazón de Bakugou se detuvo un momento. Recordó cómo lo empujaba, cómo se burlaba de él en cada oportunidad, cómo disfrutaba de demostrar que era más fuerte. Y ahora, esas risas parecían lejanas y vacías. Cada insulto, cada empujón, cada golpe. Todo lo que había hecho para poner a Izuku en su lugar se convirtió en una sombra que lo perseguía. Si Izuku estaba muerto, ¿eso era en parte su culpa? ¿Cuántas veces había hecho llorar a la tía Inko indirectamente? Mientras subía de nuevo a su cuarto, esas preguntas lo consumían. Cerró la puerta tras de sí y se dejó caer en la cama. Miró el techo, con las manos apretadas en puños, el pecho ardiendo de una mezcla de culpa y rabia consigo mismo. Yo, murmuró, pero no pudo completar la frase. No era justo. Nada de esto era justo. Katsuki no lo quería muerto. Él solo, era un niño. Era lo que la sociedad le había enseñado. Los fuertes dominan a los débiles. Pero ahora, mirando hacia atrás, todo parecía tan estúpido. Al día siguiente, Katsuki cambió.
Cuando sus amigos comenzaron a hacer otra broma sobre Deku, él los interrumpió con un gruñido. Cállense. No tiene gracia. Los chicos se detuvieron, confundidos. Bakugou, el líder de su grupo, nunca antes había defendido a Deku. ¿Qué te pasa, Bakugou? Siempre te reías con nosotros. Ya no. Es infantil, respondió, mirándolos con una expresión dura. Y es de idiotas burlarse de alguien que ni siquiera está aquí para defenderse. Los comentarios sobre Deku se detuvieron después de eso. Nadie quería enfrentarse al temperamento de Katsuki. Pero eso no fue suficiente para él. Comenzó a visitar a la tía Inko con más frecuencia. A veces llegaba con excusas tontas, como mostrarle un examen en el que había sacado buenas notas. Mire, tía. Me esforcé en este. Inko sonreía, agradecida por el gesto. No decía mucho, pero Katsuki notaba cómo sus ojos se humedecían a veces al verlo. Sabía que no podía reemplazar a Izuku, pero si podía aliviarle el dolor aunque fuera un poco, entonces haría todo lo posible. También comenzó a llevarle pequeños regalos. Una vez, fue un pastel que su madre había horneado. Otra, una bufanda para el invierno. Tía, se ve frío allá afuera. Use esto. Inko aceptaba todo con gratitud, pero era claro que todavía estaba destrozada. Katsuki lo sabía. No podía traer de vuelta a Izuku, pero sí podía ser alguien que ella pudiera apoyar. Cada vez que la veía, una pequeña parte de su corazón se prometía a sí mismo ser mejor. No solo por él, sino por Izuku. Porque, aunque Deku no estuviera allí, el recuerdo de lo que fue y lo que pudo haber sido lo seguiría marcando para siempre.